Lectura la palabra de nuestro Dios, amados hermanos, honrando a nuestro Padre, a su Hijo amado y por el poder de su Espíritu Santo, y la iglesia que espera a Cristo dice amén. Amén. Y dice a la letra: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Tome asiento, manito. Palabra muy hermosa. Hay algo, hermanos, me gozo siempre. Es que cuando el hermano da un entrefacio, hermanos, así de tiempito que se para aquí en este lugar, casi siempre toca el punto, hermanos, a lo que viene la palabra. Si ustedes se dan cuenta, todo lo que el hermano estuvo hablando es referente a este mensaje. Y casi siempre el Señor, hermanos, por ahí nos da un anticipo, bendito Dios. Pero mire qué hermoso es el Señor y qué bueno para con nosotros. Dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre pues por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Qué nos quiere decir aquí el Señor, hermano? A través del apóstol Santiago, hablándole a la iglesia. Hermanos, conociendo y viendo que en realidad, quizás, hermanos, la iglesia estaba caminando, hermanos, rumbo equivocado. Porque muchas veces, hermanos, nosotros decimos que vamos bien, hermanitos, y nuestras obras son malas. Nuestras actitudes son malas. Entonces, hermanos, en todo caso sabemos de que es menester, como decía aquí, hermanos, el apóstol, de que nosotros tenemos que dar frutos, hermanos, claramente como dice la palabra. Tenemos que estar apegados a la palabra, amados hermanos, porque el Señor dice en su palabra que a nosotros nos ha sido dado, hermanos, una mente libre, una mente sana, una mente que profese verdad, hermanos, y piedad delante de los hombres. Algo, hermanos, que nosotros muchas veces dejamos, hermanos, allí mucho que ver. Porque nuestras obras delante de Dios a veces, hermanos, son vanas, son engañosas. Como dice la palabra, pero el Señor nos está diciendo, si alguno entre nosotros, mire qué bueno es Dios, porque Dios, hermanos, bien claro nos dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muéstrelo por su buena conducta. ¿Cuál es la conducta? ¿Cuál es, amados hermanos, el testimonio que nosotros estamos dando? ¿Es bueno? ¿Es algo, hermanos, que en realidad nosotros estamos agradando a Dios? Estamos siendo, hermanos, un espejo muy, hermanos, bonito para la humanidad, para el hombre. Estamos dando buenos frutos, hermanos. Nuestra conducta es buena, nuestro proceder, hermanos, en esta vida es algo que estamos, hermanos, impactando allá afuera. Estamos, hermanos, transmitiendo algo precioso para que el hombre diga que el caminar de los hijos de Dios, hermanos, no tiene contradicho, no tiene nada, hermanos, que nadie le rechace, nada, hermanos, que el hombre diga, pues no, ese evangelio no cambia. Y sí cambia, amados hermanos. Porque a luz de la palabra nosotros nos hemos dado cuenta que ya no somos como éramos antes. Antes caminábamos, hermanos, por nuestro corazón engañoso y íbamos ahí haciendo toda clase de cosas, hermanos, que en realidad delante de la presencia del Señor nos avergonzaba.
Pero ahora, amado hermano, por la misericordia de Dios y por la gracia divina del Señor, hermanito, sus pensamientos fueron transformados. Su caminar, hermano, no es a la perfección, porque perfectos no somos. Pero gracias al Señor, hermano, vamos buscando esa perfección y vamos dando, hermanos, señales de que nosotros, Dios nos cambió, nos transformó. Hermanos, y por tanto nosotros vemos a luz de la palabra que sí, hermanito, vamos tras una transformación perfecta a través de los tiempos, hermanos. El Señor nos ha mostrado de que vamos marcando la diferencia. De que algo somos en esta tierra, hermanito. Vamos dando señales de que nosotros vino el que nos transformó, hermano. El que dijo, hermanos, que renovaba a todas las cosas. Nos cambió corazón, cuerpo y alma. Nos hizo diferentes, hermano. Porque ahora, hermanitos, todos podemos ver a ojo abierto de que, hermanos, ya no somos lo que éramos antes. Ahora podemos ver de que sí, en realidad, hermanos, Dios ha hecho una obra grande en nuestra vida. Porque ¿quiénes éramos nosotros? Por nosotros mismos íbamos a sacar algo de bueno, hermanos, no se podía. ¿Por qué? Porque dice la palabra de nuestro Dios que teníamos una mente carnal. Un corazón, amados hermanos, que solo, hermanos, se antojaba los bienes de este mundo. Y ahí íbamos tras las corrientes de este mundo, porque lo que el corazón nos dictaba, eso íbamos ejecutando nosotros, cometiendo toda clase de vileza, hermanos, en lo cual nosotros nos sentíamos bien, pero al Señor, cuando nunca agradábamos, nuestros hechos eran malos. Pero bendito Dios, hermanos, que Dios nos ha dado la oportunidad de, hermanitos, de dar un testimonio como nos dice la palabra. Si alguien es sabio, amados hermanos, y se conduce, hermanos, ya plenamente por la luz de la palabra, es cambiado, es transformado, usted va dando referencias, hermanos, de que usted es diferente. Usted ya no es el mismo pícaro que era antes. Ahora, hermanos, podemos ver a luz de la palabra que Dios ha hecho una obra grande en nuestra vida. Cuando yo traigo a mi mente, hermanos, de dónde el Señor me sacó y veo cómo Dios me transformó, ahora sí veo que en realidad la gracia divina obró en mi vida, como ha obrado en cada uno de nosotros, hermanos. Ahora marcamos la diferencia. Ahora no podemos decir que somos lo que éramos antes, porque aquellas cosas nos avergüenzan, hermanos, delante de la presencia del Señor. Y por eso dice el Señor que hemos sido renovados de nuestra mente. Hemos sido, hermanos, librados de una condenación tan grande. Por lo cual dice el Señor, hermanos, cada día que nosotros, cada día que estamos, hermanos, presentes con Dios, que caminemos, hermanos, como caminaron nuestros padres. Siempre bajo ese temor, siempre bajo esa esperanza, siempre, amados hermanos, bajo esa dirección que el Dios de la gloria nos ha dado, hermanos, a través de su Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, como dice la palabra, Él nos guía a toda verdad y a toda justicia. Entonces, cuando nosotros somos guiados por la mano poderosa del Señor, hermanos, ya no hay cabida más al pecado. Ya no hay lugar, hermanos, para que nosotros nos desviemos. Como decía el hermano, ya no. Ahora somos, amados hermanos, presos, pero por Cristo. Ya no hacemos la voluntad de nuestra carne. Antes íbamos por las concupiscencias de nuestra carne, pero ahora ya no. Por eso Santiago les decía muy claro aquí a la iglesia: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. O sea que ya no hay lugar para ser altanero, hermano. Ya no hay lugar para ser jactancioso. Ya no hay lugar, amados hermanos, para que venga la vanagloria sobre nosotros. Ya no hay lugar, hermanito, para que nosotros, hermanos, que nos creamos superiores a los demás. Ahora, gracias al Señor, somos uno en el Señor, hermanos. Por lo cual el Señor está demandando de que nosotros, hermanos, vivamos una vida, hermanos, siempre en armonía como hijos de Dios. Ya no marcando diferencia entre nosotros. Ya no, amados hermanos, metiendo, hermanos, la discordia. Que muchas veces dentro del pueblo del Señor se miran todas estas cosas. Cuando hay, amados hermanos, cosas tan fracasantes como esta. La discordia. El murmurar, hermanos, del hermano. El causar, hermanos, disensiones entre los hermanos. Todas estas cosas, hermanos, ya no existen en nosotros. Entonces, ¿en nosotros qué existe?
el cambio, amados hermanos, que Dios ha hecho en nosotros es bastante grande. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Ya no podemos actuar como actuábamos antes. Ahora dice el Señor que Él nos ha hecho sabios y entendidos, hermano. ¿Para qué? Para gloria de su nombre. Porque para con Dios, hermano, todo lo que dice la palabra en este momento, hermanos, es referente a que nosotros, hermanos del Señor, hemos hecho algo muy bueno y hermoso en cada uno de nosotros. Como les digo, nada puede hacer usted por usted mismo. Todo el Dios de la gloria ha dado el lugar para que nosotros marquemos la diferencia, hermano. ¿Qué pasaría si nosotros, diciendo ser cristianos, hoy que nos veníamos con mi esposa, estábamos viendo las noticias? Hermanos, ya ha salido un grupo por ahí, no sé si es puertorriqueño, hermanos que dicen que adoran al Señor, pero hermanos haciendo un concierto, bailando, hermanos, y haciendo cosas tan desastrosas, que la misma palabra nos dice, y por su fruto los conoceréis, que son mis discípulos. Entonces, hermanos, ¿cómo vamos a decir que somos hijos de Dios y revueltos en el pecado todavía? No podemos decir que somos hijos de Dios. Por eso, amados hermanos, nosotros tenemos que marcar la diferencia aquí y en todo lugar. Tenemos que mostrarnos, hermanos, quietos en la bondad de Dios. Haciendo, hermanos, frutos apacibles delante de la presencia de Dios. Entonces el hombre, hermanos, va a tomar concepto, el hombre natural va a tomar conceptos buenos de los hijos de Dios. Pero ¿qué pasa entre nosotros, hermanos? Que muchos hoy día dicen amar a Dios, hermanos, pero con sus hechos están destruyéndolo todo. Y poniendo en afrenta, amados hermanos, a todo aquel que hace la voluntad del Señor, porque ya no dicen que solamente aquella persona es o solo un grupo minoritario, sino que todos, hermanos, somos iguales. Entonces, pero Dios dice que si alguien, amado hermano, profesa ser hijo de Dios, hermano, que lo demuestre. Eso estaba diciendo el apóstol, que dé frutos apacibles, hermano, que muestre en realidad que en el Señor ha sido transformado, ha sido cambiado para la gloria de Dios, no para la gloria del hombre, hermano, sino para la gloria de Dios. Nosotros tenemos que mostrar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. No podemos decir, hermanos, que Dios no nos ha cambiado. Sí nos ha hecho diferentes, hermanito. La palabra nos está diciendo que si estamos profesando ser hijos de Dios, hermanos, nosotros hemos marcado la diferencia. Ya no somos lo que éramos antes. Y ya no podemos caminar por donde va todo mundo, hermano. Nosotros tenemos que caminar conforme a la palabra, conforme a lo que el Señor nos está diciendo día con día, hermano. Que si queremos reino de los cielos, hermanitos, tenemos que marcar la diferencia en esta tierra para que, hermanos, el hombre vea que el Cristo de la gloria nos cambió. La sangre del Redentor, hermano, nos transformó, nos purificó, nos ha hecho un pueblo nuevo, hermano, para la gloria de nuestro Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que recalcar, amados hermanos, y hacerlo un hecho, porque para Dios, hermanos, no hay otra cosa más que una vida santa, una vida de amor, de paz y de bondad. Mire cómo dice ahí el 14. Pero si tenéis, dice, celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué, amados hermanos, decía el apóstol esa frase? Porque aún dentro de la iglesia se mueven estas cosas. No celos carnales así, hermanos, entre parejas, matrimonios. Entre la iglesia, hermanos. Hay celos que nos mueven. Aquí se refería el apóstol, amado hermano, a los que trabajaban en la obra del Señor. Que porque unos hermanos, el Señor los bendecía, los dotaba de más, amados hermanos, amabilidad. De más, amados hermanos, palabras hermosas para poder dirigirse a la iglesia. Hermanos, tener mejores frutos. Pero otros ahí estaban criticando. Ahí estaban celando, y no era un celo bueno, sino que, amados hermanos, era un egoísmo que los movía también y señalando a su hermano.
Entonces estas cosas dentro de la iglesia, el apóstol estaba viendo que todo eso era malo. Y él lo estaba recalcando y diciendo, si todavía existen todas estas cosas entre vosotros, no le podemos mentir al Espíritu de gracia. No podemos engañar a nuestro Dios, amados hermanos. Si aún hay estas contenciones que dice la palabra, celos amargos, hermanos, mire qué tremendo. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mentáis contra la verdad. ¿Quién es la verdad? El Espíritu Santo. Es lo que hará a toda verdad y a toda justicia. Pero muchas veces, mire, a mí me puede pasar. Puede entrar un celo en mí y decir que el hermano Isaac lo usa el Señor y de esta manera. Pues yo quiero ser más mejor que el hermano Isaac. No sería un celo diabólico. No sería algo, amados hermanos, que perturbaría mi corazón. Entonces, hermanos, el Dios de la gloria, viendo que todas estas cosas se estaban dando, dijo allá el apóstol, hermanos, que no tenían que existir todas estas cosas dentro de la obra del Señor. Porque son cosas perturbadoras, hermanos. Son cosas que a nosotros nos quitan de la gracia divina de nuestro Dios. El Espíritu Santo, amados hermanos, se aparta. Entonces, ¿quién toma lugar? Es el espíritu de error. Es el espíritu de engaño. Y muchas veces nosotros, hermanitos, no nos damos cuenta que caemos en esos errores tan grandes. Y decimos a mi hermano, mejor me puede usar a mí que el hermano. Que como el hermano canta, que como el hermano dirige, mejor me puede usar el Señor a mí. Son cosas, amados hermanos, que aparentemente se miran pequeñas, pero nos arruinan nuestra vida delante del Señor. ¿Por qué, hermano? Porque en los hijos de Dios todas estas cosas ya no tienen que existir. En los hijos del Señor, amados hermanos, todo es pureza, todo es santidad. Amados hermanos, todo tiene que ser transparente. Y para el Señor, hermanos, entre más humilde le sirvamos, hermanos, el Señor más se agrada. Y con mejor, amados hermanos, galardón, el Señor puede levantar al más humilde, a todo aquel hermanito que usted lo vea tan descuidadito. De allí puede el Señor levantar grandes cosas para gloria de su nombre. Y para avergonzar a todos aquellos hermanos que se creen grandes, pero la verdad son pequeños, hermanos, aquí en esta tierra. Porque si se creen grandes delante de Dios, para el Señor, amados hermanos, dice, por eso el Señor decía en su palabra, que el que se sienta grande hágase el más pequeño. ¿Por qué, hermanos? Porque quien nos puede exaltar es Dios. Quien nos puede, amados hermanos, dar honor, amados hermanos, en el gran día es el Señor. Por eso nosotros no nos podemos jactar. No podemos decir que nosotros, hermanos, podemos hacer las cosas mejor que cualquiera. No, hermanos, no nos engañemos. ¿Por qué, hermanitos? Porque el diablo es astuto. El enemigo es tan letal que nos mete cosas así tan sencillas, hermanos. Y cuando podemos darnos cuenta, muchas veces ya es tarde. El enemigo nos ató y nos robó la bendición. Después usted se quiere parar en este lugar, hermanito, y ya no tiene la cobertura del Espíritu Santo. Ya no tiene aquella bendición para, amado hermano, expresarse delante de la presencia del Señor, sino que usted lo que lo cobija es un temor, es una aflicción. Es algo, amados hermanos, extraño a la voluntad de Dios. Entonces muchas veces nosotros, hermanos, somos perturbados por el enemigo. Por eso el apóstol aconsejaba a la iglesia y le decía, amados hermanos, que no podían existir todas estas cosas dentro de su pueblo, porque era perturbador. No sé si me está entendiendo, hermano. Porque mire bien claramente, lo dice ahí el 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón. ¿Cuál es la contención? Que usted va a hablar, amados hermanos, en contra de su hermano. Usted se va a levantar y va a murmurar de su hermano. Y tal vez, amados hermanos, como le digo, el Señor puede exaltar a aquel más humilde, aquel hermanito que usted ahí lo mira, que no, ni las moscas se espanta. Pero para Dios, cuando Dios quiere exaltar, hermano, Dios levanta al humilde, dice la palabra. Al altivo, al soberbio, aquel allí lo va dejando el Señor estancado. Y cuando siente, hermanos, ese grandulón que se creía mucho,
viene a quedar en la nada. Pero qué bueno, hermanitos, porque nosotros esta noche el Señor nos está despertando algo que en realidad, si nosotros, mire, hermano, el enemigo es tan perverso que aún de aquí puede lanzar para allá, hermanos, al pueblo cosas perturbadoras. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta. Por eso dice el Señor que nosotros, hermanos, tenemos que tener un espíritu, amados hermanos, muy claro. Tenemos que tener dominio propio. Tenemos que tener, amados hermanos, algo diferente para poder discernir las cosas tal y como el Espíritu Santo lo está dando. Pero nosotros, hermanos, no podemos engañar a nuestro Dios. Por eso la palabra es muy clara en este momento y nos está diciendo: no os jactéis, ni mentáis contra la verdad. Es que, hermanos, al Señor no lo vamos a engañar. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Es bien clara la palabra, hermano. Porque nosotros, hermanos, muchas veces la apariencia nos engaña. Y muchas veces nosotros podemos decir, como le digo, no, si el Señor a mí me usa mejor que tal hermano. Y yo puedo hacer las cosas mejor que tal hermano. Y ahí nos vamos, hermanitos, y vamos engañándonos a nosotros mismos, porque al Espíritu Santo no lo vamos a engañar. Es un ser supremo, hermanos, que el cual tenemos que guardarlo, ser, amados hermanos, mansos para con el Espíritu Santo de nuestro Dios, porque si no, hermanos, si nosotros nos perturbamos, Él se aparta de nuestra vida. Y nos vamos, hermanos, por caminos equivocados. Dice el 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Por eso dice al principio, si alguno dice, tiene buen entendimiento, mire cómo dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Y se muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero mire, y el 15 como dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Y muchas veces bien bonitos nos vemos, ¿verdad, hermano? Bien presentaditos, pero andamos un espíritu, hermanos, a veces tan terrible. Mire, hermano, yo no sé si a usted le pasa, pero con solo ver el semblante a una persona que no anda el Espíritu de Dios, usted se da cuenta que es un espíritu contrario. Con solo verle el rostro, usted se da cuenta que ese espíritu no contesta con el suyo, no congenia, ¿verdad, hermanos? Entonces, mire, entonces aquí el apóstol le está diciendo que veamos que tales cosas, hermanos, no son de Dios, sino que son diabólicas, son animales. Entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer para, hermanos, ser diferentes? Obedecer al Espíritu Santo. Caminar sabiamente, como dice al principio. Dar buenos frutos para que, hermanos, podamos ver nosotros mismos. Muchas veces nos sorprendemos de cómo actuamos, hermanos, y cómo hacemos las cosas, porque ya no las hacemos como las hacíamos antes. Ahora, hermanos, nosotros tenemos que marcar la diferencia. Tenemos que ver que, hermanitos, ya nosotros ya no somos aquellas personas, hermanos, que con una nada, si éramos, hermanos, una mecha de gas, que nos encendíamos, hermanos, y hacíamos grande fogata. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Óigame bien, es diferente, ¿verdad? Porque lo que desciende de lo alto es puro, es santo, amados hermanos. Es algo que en realidad a usted lo llena de vida, de regocijo y un gozo, amados hermanos, que usted no quisiera que jamás se le apartara de su vida. Algo que hermanos, el Señor lo hace descender sobre los suyos, hermanos, y eso lo hace a uno día con día acercarse más a Dios, como decía el hermano. Hay deseos de leer la Biblia, hay deseos de orar, hay deseos de cantarle al Señor. Hermanitos, y es algo muy hermoso cuando el Espíritu Santo nos gobierna y nos dirige. Él nos enseña, hermanos, las sendas rectas de justicia.
Pero si le damos lugar al otro, ¿qué es lo que viene a nuestra mente? Solo carne, solo pasiones deshonestas, solo, hermanos, disensiones entre el hermano, amargura contra su hermano. Entonces esto no es de lo alto. Esto es algo que procede, amados hermanos, en un cuerpo material, en un cuerpo carnal, en un cuerpo, amado hermano, que lo avergüenza delante de la presencia de Dios. Porque esto no viene de arriba, eso procede aquí de entre el hombre. Entonces nosotros, hermanitos, tenemos que marcar esa diferencia. Entender, hermano, que no hemos sido nosotros llamados para, hermanos, darle eso a nuestra carne. Satisfacer todos esos deseos a nuestra carne. Porque la carne lo que pide, hermano, todo es material. Y muchas veces diabólico y animal, dice la palabra. Y cuando nosotros, hermanos, nos damos cuenta, a veces ya es tarde, ya caímos en el error. Y empezamos a dar actitudes, hermanos, engañosas delante de la presencia del Señor, delante de los hijos de Dios. Por eso muchos dicen, ¿y el hermanito qué le pasará? Si el hermano no era así. ¿Verdad que muchas veces nos sorprendemos cuando hay actitudes, hermanos, bien raras entre nosotros? Y entonces, ¿qué hacemos? Murmuramos del hermano, hablamos del hermano, criticamos al hermano, en vez de ir a doblar rodillas, hermanos, y clamar por esa vida para que el Señor tenga misericordia y la saque de ese fango donde ha caído. Nosotros hacemos las cosas diferentes, amados hermanos, y vamos metiéndonos al mismo fango donde está aquel. Y cómo, amados hermanos, nosotros podemos caer en lazos del diablo. Bien sencillo. Actuando de esa manera, nosotros nos metemos también al fango donde cayó el hermano. Pero qué bueno es Dios, porque esta noche nos está quitando eso de nuestras vidas. Qué tremendo, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y aún en los matrimonios, aquí nos vamos a meter a los matrimonios. Y eso acontece, amados hermanos, cuando nosotros entre parejas damos lugar a esa mente carnal. Tal vez nuestra esposa ya haciendo las tortillitas, ya cocinando y viendo qué hace en la casa, limpiando la casa, cuidando a los niños. Y el maridito por allá, hermanos, le cruzaron la mente los demonios y llega pensando mal de la esposa. Y llega actuando diferente. Llega criticándola, sacándole ahí cosas, hermanos, que ni vienen al caso. Por eso muchas veces nuestras esposas dicen, ¿y este? ¿Qué le picó? ¿Por qué, hermanos? Así pasa. Porque nosotros muchas veces, hermanos, en el trabajo, mire, hay gente tan perversa en los trabajos que tienen hasta sus dichos malos. Con un estornudo que usted dé, los hermanos lo pueden saber. Y le están sacando de que su esposa por allá anda y haciendo otras cosas perversas. Y ya nosotros llegamos con una mente toda atravesada. Porque el diablo es tan astuto que le roba la bendición, hermanito, en una nada. Le va sacándolo de cristianito y le va metiendo el cachudo ahí hasta que, hermano, usted cuando llega a su casa está con un rostro, hermano, de que la esposa se espanta. ¿Por qué? Porque no lleva la unción del Espíritu, ya va todo cruzado. Y como decía el hermano, dándole cabida a la carne, dándole cabida a otras cosas. Y nosotros tenemos que saber, hermanos, que para Dios, hermanos, la carne es carne y dice que la carne mira hacia abajo, mas el Espíritu mira hacia arriba. Entonces nosotros, como sabios y entendidos, hermanos, y como hijos de Dios, tenemos que ver que nosotros siempre tenemos que ver para arriba, hermano. Donde está, amados hermanos, nuestro Redentor velando por nosotros, intercediendo por nosotros. Porque ¿quién es perfecto entre nosotros? Nadie. Entonces, hermanito, el enemigo esa debilidad en el hombre la ha visto y ahí va queriéndonos sacar de la perfección a la cual el Señor nos quiere meter y nos quiere llevar.
Pero el diablo es astuto. Ahí, mire hermano, va metiendo cuanta cosa perversa para que usted no camine conforme a la voluntad de Dios. Yo lo quiero llevar ahí al libro de Oseas 14:9. Acuérdense por dónde está ese libro. No se vaya a ir allá por Apocalipsis. Amén. Alabado sea Poderoso Dios. Mire cómo dice. ¿Quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa, dice. Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Qué tremendo, ¿verdad, hermanito? Medítelo un poquito. ¿Quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa. Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Le decía el Señor, el pueblo de Israel le decía al Señor que sus caminos eran torcidos. ¿Acaso no son vuestros caminos los torcidos?, les dijo Dios. Ustedes son los que van actuando conforme a su voluntad. Una mente, amados hermanos, torcida, que el enemigo, hermanos, lo seducía solamente a hacer el mal. Pero bendito Dios, hermano, que a nosotros el Señor nos renovó nuestra mente, nos transformó, nos cambió y nos sacó, hermanos, toda esa mentalidad diabólica. Porque ¿quiénes éramos nosotros, hermanos? Éramos sucios de nuestra mente. Éramos llenos de lascivia, dice la palabra. Contumacia, hermanos, duros de corazón, rebeldes, haciendo cuanta cosa, hermanos, perversa delante de los ojos de Dios. Pero ahora todas esas cosas, hermanos, se quedaron para aquel que las hace allá en el mundo. Pero ya el pueblo de Dios tiene que guardarse, amados hermanos, cada día en santidad para alcanzar la gloria divina de nuestro Dios. Hermanos, siempre tenemos que buscar esa santidad, esa comunión con el Espíritu Santo, porque si no, amados hermanos, nosotros tantito nos descuidamos, se nos arruina todo. Libro de Sofonías, allá adelantito, hermano. Cristo Jesús, aleluya. 2:3. Mire lo que dice, para alcanzar la mansedumbre. Allá les hablaba de la sabiduría, pero ahora los quiero meter en la mansedumbre. Poderoso Dios. Mire cómo dice ahí a la palabra. Ya lo tiene. Y dice la palabra: buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusiste por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová, ¿verdad? Solo para que nos demos cuenta, hermanos, cómo podemos alcanzar en realidad la misericordia del Señor. Porque Dios en realidad lo que dice es que busquemos, amados hermanos, hacer juicio y hacer justicia, que seamos mansos, dice aquí en este texto. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Mire qué tremendo. Y muchas veces nosotros, hermanos, como dice el hermano, si lo último que dejamos es buscar de Dios, como dice, hermanos, el siervo, aquí en la casa del Señor oramos, aquí cantamos, aquí adoramos a nuestro Dios en nuestras casas. ¿Qué es lo que hacemos? Pasar el tiempo en otras cosas, hermanos, y el Espíritu Santo no se equivoca, hermano. El Espíritu Santo no se equivoca, porque nosotros, hermanos, mire, hoy con ese aparatito, con la televisión, son dos factores, hermanos, que lo meten a perder tanto el tiempo que cuando siente se le fueron 2 horas, 3 horas, y a saber cuánto más, hermano. Y tal vez no viendo cosas, hermanos, que sean perversas, tal vez documentales, cosas que a usted le vienen y que las mira interesantes. Pero ¿qué lo hacen?
perder el tiempo y no, hermanos, someterse a buscar de Dios. Es lo que a nosotros, hermanos, nos está quitando toda la bendición en nuestra vida espiritual. Nos estamos encaminando, hermanos, a un fracaso tan grande porque no nos hemos dado cuenta en qué momento caímos en los lazos del diablo y nos hemos metido, amados hermanos, en tantas cosas, y son las cuales, hermanos, nos están desubicando de estar bien en la presencia del Señor. No nos hemos, mire, hermanos, y aquí no nos escapamos ninguno. Niños, jóvenes, adultos y ancianos, hermanos. Es una situación en la cual el enemigo nos está, amados hermanos, atando de una manera. Y nos está robando, hermanos, el acercarnos a nuestro Dios. Y Dios nos ayude, hermanitos, porque si el Señor viene y nos haya metido en otras cosas y no buscando su rostro, peligramos, hermanos. Sí, amén, aleluya. Peligramos de una manera tan rotunda, hermanos, la cual por eso el Señor decía que oráramos para que nuestra huida no sea en invierno. ¿Sabe usted qué es en invierno? Que lo vaya a hallar en otras cosas, metido en otras cosas con lo que estamos hablando. Ni en día de reposo, en el cual a usted lo vaya a hallar holgazán, hermano, haciendo otras cosas que no vienen a la voluntad de Dios. Entonces, hermanitos, ¿será que cuando el Señor venga nos va a hallar, hermanos, dedicados haciendo la voluntad de Él? Y viendo que, hermanos, estamos encaminándonos por otros caminos que no son, amados hermanos, agradables delante de los ojos de Dios. Poderoso Dios. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Porque Dios, hablando de esta manera, hermanos, hoy ya no le está hablando allá al pueblo de Israel a aquellos tiempos. Hoy es con nosotros la cosa. Hoy es con nosotros. Hoy Dios está hablando directamente con el pueblo de estos días. Y viendo, amados hermanos, de que el diablo ha lanzado, hermanos, torrentes de agua, de perdición a esta humanidad. Y ahí está cayendo el pueblo de Dios también. Ahí, amados hermanos, está hundiéndose en todas las corrientes de este mundo. Y nosotros no nos hemos dado cuenta. Es menester que despertemos, hermanitos, porque Dios, a la verdad, por su misericordia, dice que no hemos sido consumidos. Por eso, mire, la palabra bien clara nos dice: buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusiste por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. ¿Cuántos conceptos son los que quiere el Señor que tengamos? En un solo versículo le está diciendo el Señor cuántos son los conceptos que Él quiere encontrar en nosotros para evitar la ira de Dios. Mire cómo dice: los que pusiste por obra, primeramente, juicio. Buscad justicia, dice. Buscad mansedumbre. Pero hoy en estos tiempos es lo que más nos hace falta a nosotros. Si tantito nos tocan por ahí el callo, hermanos, y nosotros salimos con tantas cosas. Y si es posible, no le hablamos al hermano un buen tiempo y ya ni queremos congregarnos, y ahí va la cosa, por una nada. ¿A dónde está la mansedumbre? ¿A dónde está, amados hermanos, la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas? Que en una nada estamos tirando todo a la borda. ¿A dónde estamos dejando todo? Pero es que, hermanos, tenemos que analizar muy bien las cosas y el proceder de nosotros día con día. Porque el Espíritu Santo, hermanos, Él no se equivoca. Quizá entre nosotros, hermanitos, hay cosas que no vienen al caso ya y las estamos practicando. Esta palabra no es para los que quedaron cafeceándose ahí en la casa. Para los que se quedaron, amados hermanos, allá cuidando a los niños. No. Es para nosotros. Esta palabra fue primeramente para mí, porque yo texto a texto que me da el Señor para traerlo aquí a la iglesia, hermano,
ya me lo he devorado yo. Y es a nosotros, a los predicadores, que el Señor nos habla primeramente, hermanito. Para evitar la ira de Dios, hay muchos conceptos los cuales, hermanos, tenemos que buscar celosamente para que, hermanos, no caigamos en esas situaciones. Dice que hay que buscar de hacer justicia. Seamos mansos, dice, tener mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Qué tremendo, hermanitos, porque Dios no se equivoca en su palabra. Gálatas 5, 22. Yo no quiero que usted se haya venido a enfriar, hermanos, esta noche solo por venirse y se vaya lo mismo. No. Usted se tiene que llevar la bendición. Aleluya. Amén. Gálatas 5, 22. Vamos a leer al 26. Mire cómo dice. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, decía el apóstol. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos los unos a los otros, envidiándonos unos a otros. Mire cómo hablaba el apóstol. Esto es para mantener una vida, amados hermanos, agradable en el Espíritu delante de la presencia de Dios. Algo, hermanos, que en realidad lo dejamos muchas veces muy lejos y no contemplamos en lo que Dios en realidad quiere hacer en nuestras vidas. Porque estos son los frutos que nosotros debemos de tener para que nosotros caminemos, amados hermanos, en armonía con nuestro Dios y que sea el Espíritu Santo siempre en cada uno de nosotros. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, hermano. Usted puede gozarse. Si usted tiene todas estas cualidades, usted, hermanito, va con todos los zapatos para el cielo. Pero si usted, amados hermanos, tiene todo lo demás que dice ahí la palabra, no, hermanos, entonces vamos a quedarnos aquí hasta sin calcetines. Por eso dice allí el 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Todo eso quedó atrás, hermano. Si vivimos por el Espíritu, dice, andemos también por el Espíritu. Es algo bien diferente a lo que leíamos anteriormente. ¿Por qué, amados hermanos? Porque para alcanzar la misericordia de Dios, más hoy en estos tiempos tan difíciles, hermanos, no podemos darle rienda suelta a nuestra carnita, haciendo cuantas cosas querramos. No. Tenemos que reconocer, hermanos, que servimos a un Dios de misericordia, a un Dios que por amor nos sacó de ahí, de ese mundo perverso, y nos ha dado la oportunidad, hermanos, de caminar cada día en su presencia, en ese camino tan lindo, hermanos, que no podemos decir no, porque, hermanos, es el único que nos lleva al cielo. Amén, aleluya. Efesios 5, 9, hermanos, y ya voy a ir terminando con eso. 5, 9 al 11 vamos a leer. Mire cómo dice la palabra, y adelantito está. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien redargüidlas. Para estar en paz con Dios, para caminar en armonía con el Señor, hermanos, tenemos que tener todas estas cualidades, si no, en vano es la carrera que profesamos. Porque el fruto del Espíritu es en bondad, es en toda bondad, justicia y verdad.
Eso es lo que usted tiene que guardar y yo tengo que vivir en mi vida también. Para caminar en paz, hermanos, con nuestro Dios. No podemos dar lugar a una mente, amados hermanos, carnal, sabiendo que somos hijos de Dios. Tenemos que, amados hermanos, despojarnos de todo ese viejo hombre para alcanzar la misericordia del Señor. Hasta aquí llegamos, hermanito. Yo sé que usted ya quiere ir para la casa. Así es de que nos gozamos grandemente, hermano.